Así que en este momento le voy a pedir a mis hermanos que nosotros vayamos al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 hasta el 7. Este es un pasaje que muchos conocemos y que verdaderamente el Señor nos ha hablado a nosotros muchas veces. Pero Dios, como yo siempre digo, se la trae. Se la trae porque nuestra mente, que es muy limitada, se nos olvida muchas veces lo que Dios quiere para con nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 4 hasta el 7. Y dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por esta gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos nosotros un día más en la cual tú nos has traído, Señor, a este templo, en la cual es tu casa. Y nosotros que estamos aquí reconocemos que nuestra mayor necesidad eres tú. Tú eres el motivo por el cual nosotros nos reunimos. Y ahora nosotros queremos escucharte a ti. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros pensamientos y todo lo que tú has puesto en nosotros. Principalmente me conoce a mí. Tengo una responsabilidad delante, Señor, de tu pueblo para traer tu palabra. Tú conoces, Señor, mis nervios. Conoces mis palabras. Conoces, Señor, absolutamente mis debilidades. Pero yo, Señor, me pongo delante de ti para que tu Espíritu Santo sea, Señor, que haga tu voluntad en este pueblo y que tu palabra sea expuesta como tú, Señor, así has tratado conmigo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muchas veces, no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué el Señor nos dejó su palabra? Muchas veces, yo no sé si usted ha hecho la pregunta, ¿por qué debemos de leer su palabra? No sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿cuál es el sentido de nosotros leer su palabra? Y una de esas respuestas que el Señor nos da es que nuestra mente es muy limitada. Muchas veces nosotros escuchamos la prédica y cuando salimos de aquí, quizás ni siquiera lo recordamos. Muchas veces escuchamos y cuando leemos también la palabra de Dios en nuestros hogares y nos damos cuenta que verdaderamente se me olvidó lo que ya yo había leído. Y eso pasa con muchísima gente. Yo diría que con todos, uno más que otro. Hay algunos que pueden recordar lo que verdaderamente se predicó el domingo pasado, la cual no voy a hacer la pregunta. Pero todo esto conlleva a que Dios quiere que nosotros recordemos su palabra. Y Dios trae hoy para nosotros y lo hace de una manera diferente. Porque Dios mismo, cuando nosotros vemos en el huerto del Edén, y Dios acercó a Adán y a Eva, lo hizo con una pregunta: ¿dónde está? Y lo hizo con una pregunta, de tal manera que muchas veces nosotros vemos a Dios haciéndole pregunta al hombre. Lo hizo con Job también. Y hoy Dios trae el tema de este día con una pregunta: ¿te olvidaste de mi gracia? Esa es la pregunta. ¿Te olvidaste de mi gracia? Dios trae esta pregunta en este día
Porque Dios quiere que nosotros recordemos qué nosotros debemos de hacer. Verdaderamente cómo nosotros debemos de expresar esa gracia. Pero ¿qué es la gracia? Cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y eso dice la palabra. Esa gracia que es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo debe el cristiano reflejar esa gracia? Es por esto que Dios trae para con nosotros este tema en este día. ¿Te olvidaste de mi gracia? La palabra felicidad evoca imágenes de regalos abiertos de Navidad, de estrechar la mano a quien ama, de recibir sorpresas en el cumpleaños, de responder de una risa incontrolable a un comediante o de disfrutar las vacaciones en un lugar totalmente exótico. Todo el mundo quiere ser feliz. Perseguimos este ideal fugaz todas nuestras vidas, gastando dinero, coleccionando cosas y buscando nuevas experiencias. Pero si la felicidad depende de nuestras circunstancias, entonces, ¿qué sucede cuando los juguetes envejecen? Los seres queridos mueren. La salud se deteriora. Nos roban el dinero. Y la fiesta se termina. Con frecuencia la felicidad se esfuma y la desesperación se hace presente. En contraste con la felicidad, se levanta el gozo. El gozo es quietud, es correr con profundidad y firmeza. Es la seguridad confiada en la obra y el amor de Dios en nuestras vidas. Que Él estará allí, pase lo que pase, en cualquier cosa, en cualquier costo. La felicidad depende de los acontecimientos, pero el gozo depende de Cristo. Así que la primera opción, lo primero que Dios quiere traer para nosotros en este día es que la gracia de Dios es aprender en regocijarnos en Él. Filipenses capítulo 4, versículo 4, vean cómo dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y cuando yo estaba leyendo la palabra, yo le pregunté al Señor, Señor, es que nosotros no entendemos lo que tú estás diciendo porque lo repite varias veces. Y nosotros vemos en la misma carta a los filipenses que la palabra regocijaos se repite muchas veces. Y se repite tantas veces también a nivel de lo que es general en la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros entendamos que debemos estar regocijados todos los días. No solamente un momento de nuestras vidas. Muchas veces las personas se creen que regocijarse es más bien estar contento, es más bien hacer las cosas que el mundo realmente hace. Si nosotros buscamos palabras sinónimas de regocijados, podemos encontrar lo que es gozar, alegrarse, alborozarse, deleitarse, recrearse, divertirse, distraerse, entretenerse, regodearse. Todas estas palabras hablan de cosas realmente bonitas y cosas que muchas gentes realmente la hacen y hasta nosotros también. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros vemos que en la misma carta de los filipenses, el Espíritu Santo en aquel momento, utilizando y hablando a este pueblo a través de Pablo, le exhortó a la iglesia de Filipo a gozarse, no en las circunstancias de las vidas, no en esa circunstancia diaria que está pasando día tras día, ni en el disfruto de la carne, ni en las distracciones del mundo, sino más bien en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el motivo por el cual el mismo Espíritu Santo habló a los filipenses en aquel momento, entendiendo la actitud de la condición que se encontraba Pablo. Cuando nosotros leemos esta carta, nosotros vemos al mismo Pablo en la condición que se encontraba. En el momento dado estaba preso en un calabozo. Y no bien preso, sino mal preso.
En la actualidad nosotros vemos que los presos, aquellos que tienen dinero, tienen una facilidad en la cual, según he escuchado, porque no lo he visto, no lo he experimentado, pero hemos escuchado que esas personas tienen el deleite de ellos ponerle hasta un televisor plasma. Hay otros que tienen también la facilidad de ponerle un aire acondicionado y disfrutar realmente de cosas alimenticias que ellos desean. Tienen hasta un menú que ellos dicen, yo quiero tal alimento, y ellos lo mandan a buscar en un restaurante X. Pero la condición en este momento que se contaba Pablo no era esa. La condición de Pablo en ese momento, preso en Roma, pasando hambre, no podía comer el disfrute de su gusto alimenticio, sino lo que le proveía en ese momento. La condición que se contaba Pablo en aquel momento, estaba acechado por los guardias que estaban juntos a él, incómodo por el mal aliento del área de su hábitat. Un hábitat que yo me imagino que estaba muy hediondo, desagradable, maloliento. Pero ¿qué más estaba pasando él? Estaba rodeado de cucarachas, ratones, inmovilizado de reírse como otros lo hacían. Pero ¿sabe qué? La gran diferencia aquí de Pablo en aquellos que estaban presos y que hoy pueden estar con un aire acondicionado, era algo muy extraordinario porque había algo diferente en él. Pero a pesar de todo, había en su interior un gozo que salía por sus entrañas y se expresaba por sus labios cuando alababa al Señor, cuando predicaba y se gozaba en su presencia. Ese era Pablo. Pablo no se fijaba en las condiciones por las que estaba pasando humanamente, ni lo que estaba viviendo alrededor de él. Es lo que él tenía en su interior, que surgía de una manera tan espontánea, surgía de una manera extraordinaria, que él sabía que el gozo no dependía de él. El gozo no dependía de lo que estaba aconteciendo enfrente de él, sino que ese gozo venía de Jesucristo, de aquel que lo había libertado, de aquel que le había dado vida eterna. En Hechos capítulo 16, 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Qué lindo y maravilloso es conocer a un hombre en estas condiciones y dándonos a entender a nosotros hoy de que el gozo no depende de nosotros. El gozo depende del mismo, de aquel que libertó a Pablo, el del mismo que aquel que le dio vida eterna a Pablo y que hoy nos ha dado a todos nosotros. Por eso nosotros hoy estamos aquí. Estamos nosotros gozosos porque verdaderamente Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos ha prometido que está preparando morada para nosotros. Dios nos ha prometido que las cosas no dependen de nosotros, sino de Él. Y ese debe ser nuestro mayor gozo en la vida. No como el mundo la ve. En la actualidad la República Dominicana está viviendo uno de los momentos de gozo. Empezó la pelota. Empezó ya la pelota, ya algunos están hablando de pelota. Y cada uno se está buscando de la manera individual de gozarse en la pelota. Pero déjame decirte algo, ese gozo es momentáneo. Y todos lo sabemos los que estamos aquí. Ese gozo es pasajero y se va. Pero el gozo que Cristo da es para siempre. El gozo que Cristo da es eterno. El gozo que Cristo da no depende de nosotros, sino de Él. Es por esto que, mis hermanos, Dios trae para nosotros hoy y nos pregunta, ¿te olvidaste de mi gracia? ¿Te olvidaste de mi gracia? Los acontecimientos del mundo actual de guerras, rumores de guerras, entre otras cosas, nos tiene a muchos agobiados. Pero también las cosas que están pasando en nuestras vidas de manera individual, personal. Déjame decirte algo. Dios nunca nos ha desamparado y nunca nos va a dejar. Así que sigamos nosotros entonces viendo de que verdaderamente ese Dios de todo amor, de toda misericordia, tiene para nosotros para enseñarnos muchas cosas especiales. En Jeremías 31:7 dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en en Jacob con alegría, y da voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.
Jeremías en este momento está expresando esas palabras de que Dios está buscando y va en ese momento a dar un júbilo de que ellos mismos entiendan que Dios lo está buscando para liberarlo a ese remanente que ellos estaban cautivos en aquel momento. Hay que regocijarse y dar voces de júbilo de que Dios es el que tiene el control. En Lucas capítulo 10 versículo 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. En ese momento el mismo Jesucristo hablando con los apóstoles, cuando Jesús le dice que ellos vayan, prediquen su palabra, vayan y sanen, vayan y echen demonios. Y ellos llegaron como regocijados, contentos, gozosos. Y se lo expresaron así de tal manera a Jesucristo. Pero Jesucristo mismo le dice en ese momento que se regocijen más porque vuestros nombres están inscritos en los cielos. No hay otro mayor gozo, le está diciendo el Señor a los discípulos en ese momento. No hay otro mayor gozo. Si es de gozarnos nosotros, gocémonos de que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Es por esto que el mismo Señor sigue diciendo en Filipenses capítulo 2, 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El mismo Pablo le está diciendo de que también tenemos que regocijarnos entre nosotros como hermanos. Pero regocijarnos no es solamente cuando nuestro equipo esté ganando. Regocijarnos no es cuando solamente nuestro hermano le está yendo bien en los negocios. No es solamente también nosotros regocijarnos cuando nuestro hermano está contento porque realmente le dieron una visa o cualquier otra cosa. El mayor gozo del cristiano es saber que Cristo murió en la cruz por nosotros y nos ha dado vida eterna que la que nosotros ninguno merecemos. Es por esto que nosotros tenemos que estar regocijados siempre, no momentáneamente, siempre. Y la pregunta es: ¿te olvidaste de mi gracia? Esa es la pregunta que Dios está trayendo para nosotros hoy. Número 2, la gracia de Dios es mostrar lo que ahora somos en Cristo Jesús. Escuche esta anécdota que dice de una historia llamada Millie, no la hermana Millie que está aquí, sino un personaje que se llama Millie, una niña ella, y dice así esta historia. Un borracho se despertó una mañana de su embriaguez, con su ropa puesta tal como se había desplomado en la cama la noche anterior. Vio a su única pequeña, su hija Millie, haciéndole el desayuno. Despabilándose, le dijo: Millie, ¿por qué permaneces conmigo? Ella le respondió: porque eres mi padre y porque te amo. Y él se miró a sí mismo y vio que qué criatura tan torpe, harapienta e inútil era él. Y le dijo: Millie, ¿realmente me amas? La niña exclamó: sí, padre, te amo y nunca te dejaré. Porque al morir mamá me dijo: Millie, quédate con tu papá y siempre ora por él. Y uno de estos días dejará la bebida y será un buen padre para ti. Por eso nunca te dejaré. ¿Qué historia? Una historia que la niña estaba reflejando lo que había en su corazón. Amaba a su padre. Y aún en la condición de que su padre no se ocupaba de ella, aún así, ella cumplió la palabra que su madre le había dicho: yo me quedaré con mi papá, pero con la esperanza de que él iba a cambiar, pero con una sola condición o un solo por qué él iba a cambiar: porque ella oraba por él día y noche. Y eso es lo que hace la diferencia, y que nosotros entendamos de que verdaderamente nosotros tenemos que estar orando delante de Dios y mostrar lo que nosotros somos hoy en Cristo Jesús. Por eso que dice en el versículo 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres,
El Señor está cerca. La gentileza que mostró Milly en ese momento, una gentileza de amor, de gratitud, una gentileza que nosotros mismos podemos imitar. Nosotros utilizamos gentileza muchas veces en decir gracias a la otra persona y muchas otras cosas que nosotros utilizamos por ser gentil a los demás. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe que tenemos nosotros que ser amables, realmente razonables? Tenemos que ser amplios y caritativos con los que no pertenecen a la iglesia y no solo con los creyentes. Esto significa que no buscamos revancha con aquellos que nos tratan injustamente. A pesar que los dichos anteriores es bueno y es válido para gentileza, que aquí se refiere, es ir más allá de nuestras buenas acciones y modales, sino más bien demostrar la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Esa gracia. Y esa es la diferencia que hace entre una persona y otra. Es demostrar la gracia que nuestro Señor ha puesto en nosotros. Una gracia inmerecida. Un regalo inmerecido. Porque todos merecíamos la muerte. Pero Él nos dio vida y vida en abundancia. Él pagó lo que nosotros debíamos de pagar ahí en la cruz del Calvario. Y Él nos libertó y nos dio a nosotros esa gracia para que nosotros reflejemos ahora la gracia que está en nosotros. Y el Señor pregunta, iglesia, ¿se te ha olvidado? ¿Se te ha olvidado verdaderamente? ¿Te olvidaste de mi gracia? De esa gracia que yo he puesto en ti. Eso es lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Mostrar nuestra fe es la que debe de ser expuesta. Mostrar por quién somos salvos. Mostrar quién me ha dado vida eterna. Mostrar por qué ya no soy igual que antes. Mostrar en quién confío en este mundo que va de mal en peor. Esa gracia es la que Dios ha puesto en nosotros. Una gracia que nosotros tenemos que reflejar a los demás. Que no solamente llegamos a un lugar de trabajo y hacer lo mismo cotidianamente, sino más bien demostrar a todos los que están a nuestro alrededor quién es el que ha puesto esa gracia en nosotros. Mostrar esa gracia a través de la palabra de Dios, de que Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. Yo no sé si ustedes lo creen, pero yo lo creo. Y todas las circunstancias que se están dando hoy en día, Dios nos está diciendo a nosotros, Cristo viene por su iglesia. Y viene pronto y no tarda en llegar. Es por esto que nosotros tenemos que seguir avanzando cada día más. Dice en Lucas capítulo 18, 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Apocalipsis 22, 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado que el guarda todas las palabras de la profecía de este libro. El Señor quiere que nosotros entendamos que debemos de seguir avanzando, pero siempre enfocado en su palabra. Enfocado de que verdaderamente nuestro andar, nuestro caminar, no depende de nosotros, sino más bien que Él hace todo por cuanto Él quiere para con nosotros. Y todo lo que hace Él es bueno, es agradable y es perfecto. Y el Señor dice, ¿te olvidaste de mi gracia? Nuestra gentileza mostrada hacia los demás no es más alto, más grande que la muerte en la cruz que nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte en la cruz que Él sufrió para darnos salvación y vida eterna. Y todavía el Señor sigue preguntándonos, ¿te olvidaste de mi gracia? Una gracia que realmente ninguno de nosotros merecíamos. Y lo decimos muchas veces. Pero la pregunta es, ¿cuánto o hasta dónde nosotros lo hemos entendido? ¿Hasta dónde nosotros como cristianos, como hijos de Dios lo hemos entendido? Vivimos todavía en una sociedad que estamos viendo. Una sociedad que nosotros vemos cuántas situaciones está pasando en el mundo. Cuando en el día de anoche estábamos con los jóvenes en mi casa y en un momento determinado pude ver a través de las redes sociales
lo que había acontecido en la República Dominicana. Y para comprobar este anuncio, tuve que ir a otras redes sociales y comprobar que la noticia fue cierta. Aparentemente, no sé si todavía es cierto o es mentira. Pero cuando yo le dije a los jóvenes ayer, jóvenes, les tengo una buena noticia. El paquetazo, eso no va. ¿Cuál usted cree que fue la actitud de ellos? Alegrarse, regocijarse. ¿Por qué? Porque Dios obró en el corazón de nuestro presidente Luis Abinader, de que esto no era posible. Pero el mayor gozo de nosotros como cristianos no es lo que decida un presidente de una nación. El mayor gozo de un cristiano no es lo que esté aconteciendo porque un hombre decidió cambiar de ruta. El mayor gozo de esta nación no es en nosotros estar siempre pensando en lo que otro va a favorecer al pueblo, sino más bien que Dios es el que trae el corazón de aquel que ha puesto, a quienes Él ha puesto por eminencia, el cambiar el rumbo de los pensamientos de ellos. Dios es el motivo, Dios es la razón por la cual nosotros tenemos que estar confiadamente entendiendo que de Él viene todo el gozo, toda la gentileza, toda la gloria y honra es para nuestro Dios. Y sigue el Señor diciéndonos a nosotros: ¿te olvidaste de mi gracia? Usted dirá, pero ¿cuántas veces el pastor lo va a decir? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me esté ministrando para decirle a ustedes y a mi persona del que el Señor quiere que nosotros entendamos cuál es esa gracia que Dios nos ha dado y que debe de fluir en nuestras vidas? Así es ese Señor. Así es nuestro Dios. Número 3. La gracia de Dios es no dejarnos arrastrar del afán. La voy a repetir. La gracia de Dios es no dejarnos arrastrar del afán. Vayamos al texto. En ahí mismo, el versículo número 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. La araña teje su tela a costa de un largo trabajo y de numerosas idas y vueltas. Entreteje sus innumerables hilos sin economizar su sustancia, pues saca el material de sus propias entrañas. Pero basta un escobazo para destruir esa obra de arte. El mismo insecto corre el riesgo de terminar brutalmente sus días bajo los pies de quien hace la limpieza. ¿Acaso no ocurre esto también con nosotros? ¿Cuántas veces nos afanamos nosotros en ciertas áreas de nuestras vidas? Nos afanamos en qué comer, nos afanamos en qué vestir, nos afanamos en las cosas que realmente yo quiero lograr el próximo año, a pesar de que estamos terminando un año y ya estamos quizá planificando el próximo año que yo voy a hacer. Nos afanamos de tantas cosas que aún así mismo nosotros nos olvidamos de que ese afán se va. Se va de lo que nosotros hemos tratado de hacer. Se agotan buscando riqueza o una situación mejor, más bienestar y reconocimiento de parte de sus semejantes. Diversas clases de distracciones, gastando energía, gastando inteligencia, la misma salud para lograr muchas metas terrenales que uno se propone. Y cuando creen haber acabado su obra, nos damos cuenta que somos como una tela de araña. Viene una escoba, como nosotros hacemos en nuestros hogares, o lo hacen las damas, las mujeres, y le pasamos una escoba, se fue tela de araña. Así mismo es nuestro afán. Dios quiere que nosotros entendamos que ese afán nosotros debemos de cambiarlo. Debemos de cambiarlo, como así mismo nosotros vemos a través de la misma palabra,
Porque Pablo y sus compañeros fundaron esta iglesia en Filipos, en su segundo viaje misionero. Esta es la primera iglesia establecida en el continente europeo. Esta iglesia había enviado un regalo a Pablo a través de Epafrodito para ser entregado a él, que estaba en prisiones en ese tiempo. Y el apóstol escribe esta carta para agradecerle por este, la cual el Espíritu Santo usó a Pablo a la iglesia de Filipos, fue por una sola cosa: para que su fe no mengue, sino que crezca. Y esa fe es la que nosotros hoy debemos de seguir también, de que Dios siga poniendo ese crecimiento en nosotros. Imagínese no estar afanoso. ¿Alguien se lo imagina? No tener preocupación ni siquiera por comer ahorita, no estar afanado porque tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Jamás, por nada. Esto parece imposible. Todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en el colegio. Pero Pablo nos aconseja en cambiar nuestras preocupaciones con una sola cosa: en oración. ¿Quiere usted preocuparse menos? Ore más. En el momento de las preocupaciones, ¿qué debemos de hacer? Vamos a detenernos y oremos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que por nada se estéis afanosos. Por nada. Por las cosas que realmente nosotros estamos tan afanados. Quizá usted pensará en este momento: pues yo no voy a trabajar. Yo no estoy diciendo eso. Quizá usted esté pensando en este momento: pues yo no voy a estudiar. Yo no estoy diciendo eso. La palabra de Dios no está diciendo eso. La palabra de Dios lo que está diciendo es que eso es lo que te trae o nos trae a nosotros el afán. Nosotros tenemos que hacer ¿qué? Orar más y entregarle ese afán al Señor. Y cuando nosotros lo hacemos así, ¿sabe qué? Todo cambia, todo se transforma al favor de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que ese afán que está hoy, que estamos teniendo nosotros hoy en la familia, que quizás lo estamos teniendo con la pareja, lo estamos teniendo con los hijos, lo estamos teniendo en el trabajo, lo estamos teniendo por cosas que deseamos, vayamos a los pies del Señor en oración y ruego. Eso es lo que Dios quiere tratar para con nosotros, entendiendo que ese afán que está a nosotros o nos está agobiando, debemos entregárselo a Él con acciones de gracia. Con acciones de gracia. Porque lo que Dios permite en nuestra vida no es coincidencia, es diosidencia. Todas las cosas que están aconteciendo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Si vayamos, me gustaría que vayamos a Mateo, capítulo 6, versículo 20. Y mire cómo dice Mateo capítulo 6, 26 a 33. Dice de esta manera. Mateo 6, 26 al 33. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos? Estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Buscad primeramente su palabra. Buscad primeramente de Cristo.
Buscad primeramente de aquel que ha hecho posible y hace posible que todas las cosas funcionen de manera extraordinaria. Buscad de aquel que nos hace, buscad aquel que nos alimenta, buscar aquel que de él depende nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestra familia. Buscad de aquel que hace todas las cosas para que todos nosotros seamos favorecidos. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que nuestros afanes no nos saque del centro de la palabra de Dios. Que nuestros afanes no nos saque absolutamente de la presencia de Dios. Que los afanes no nos saque a nosotros de la comunión con el Señor. Que los afanes no nos saque a nosotros de estar leyendo la palabra de Dios. Que los afanes no nos saque a nosotros de estar en oración delante de Él. Que los afanes sean algo ya más de lo que sería la tercera parte de nuestra vida, sino que nuestro primer andar sea buscar de su presencia, sea buscarlo en oración y en ruego. Y el Señor pregunta, ¿te olvidaste de mi gracia? ¿Todavía te olvidaste de mi gracia? Cuando nosotros podemos ver que Él es el que nos regocija, cuando nosotros podemos ver que es Él el que hace, el que nos da a nosotros verdaderamente y nos reconoce a nosotros delante de los hombres, nos da a entender que Él es el que está cerca, nos hace entender que aún en el mismo afán, Él nos da a nosotros la salida y Él sigue preguntándonos a nosotros, ¿te olvidaste de mi gracia? Hermanos, la gracia de Dios es tener fe en el Señor, porque Él tiene el control. Y es por esto que dice esta anécdota de esta manera. Y dice que un profesor de psicología alzó un vaso con agua en su mano frente a la clase, delante de los estudiantes. Esperaban la típica pregunta, ¿que el vaso estaba medido? Perdón, los alumnos esperaban la típica pregunta, que si el vaso estaba medio vacío o medio lleno. Sin embargo, la pregunta del maestro fue, ¿cuánto pesa este vaso con agua? Los alumnos mencionaban diferentes cantidades de peso, tratando de adivinarlo. El profesor continuó y dijo, yo creo que el peso absoluto no importa. Todo depende de cuánto tiempo lo sostenga en mi mano. Si lo levanto por unos 2 minutos, el vaso es bastante liviano. Si lo sostengo por una hora, lo sentiré más pesado y hará que mi brazo duela un poco. Si lo levanto durante todo un día, hará que mi brazo se estumezca y se paralice al punto que me sentiré obligado a soltar el vaso. Los problemas y las preocupaciones son como el vaso con agua. Su peso depende de cuánto tiempo lo sostenga. ¿Cuánto tiempo tú has sostenido un problema todavía? ¿Por cuánto tiempo lo lleva? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? Si piensa un poco en ellos, probablemente sentirás que puede manejarlo. Si piensa más, sentirás que te duele un poco. Pero si lo sostiene todo el día, dando vueltas en tu cabeza, pueden llegar a paralizarte y te causarán mucho daño si no lo sueltas. Y lo más maravilloso de todo esto, el que el Señor quiere que nosotros entendamos, extenderle a Él, darle a Él todas estas cosas que nos agobian. Darle a Él todas estas cosas que verdaderamente nos quitan la paz. En el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Qué trae la paz? ¿Dónde está la paz? Y dice en Romanos capítulo 5:1, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe. ¿Quién tiene fe aquí en este día? ¿Quién tiene fe en Jesucristo? Amén. Todos nosotros. Si estamos siendo justificados por esa fe que el Señor nos ha dado, la cual nos trae la paz a nosotros, ¿por qué sentirnos angustiados? ¿Por qué sentirnos desesperados? ¿Por qué es estar todavía nosotros tomando esa carga que el Señor quiere que nosotros se la entreguemos a Él? Romanos capítulo 8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Señor ha puesto el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo trae paz a nuestra vida. Esa paz que nosotros mismos muchas veces ni siquiera entendemos cómo buscarla. Pero cuando nosotros vamos a los pies del Señor y nos llevamos de la voz del Espíritu Santo, cuando tenemos situaciones o problemas, y nos dice, ora. Y nos dice, busca del Señor. Y nos dice, ve y póstrate delante de Dios. Romanos capítulo 10, 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros somos instrumento de paz para esta nación, para este mundo. El cristiano es instrumento de paz para lo que está aconteciendo en el mundo entero. No por nuestras acciones, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque Dios es el que da la paz y no hay otro como Él. Él es el único que da la paz verdadera, la paz que necesita el mundo entero, la paz que el mundo realmente no la da, la paz que el mundo se cree que la puede encontrar en muchas cosas que nosotros conocemos, pero que no son ciertas. Y si hay alguna paz en el mundo, son pasajeras, no son eternas. El creyente se promete calma o tranquilidad interior si tiene una actitud de gratitud basada en su confianza inmovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para usted. Sobrepasa todo entendimiento significa que esto se refiere al origen divino de la paz. Trasciende el intelecto, el análisis y la sabiduría de los seres humanos. Guardará, dice, es igual a la paz de Dios que guarda a los creyentes de la ansiedad, la duda, el temor y la cóngova. Corazones, pensamientos. Aquí Pablo no hace una distinción entre las dos cosas, sino una declaración comprensiva que alude a todos los aspectos internos de la persona. A causa de la unión del creyente con Cristo, él guarda su ser interior con su paz perfecta. Dios es que da la paz y la da de una manera extraordinaria. Juan capítulo 14, 27 dice, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pueblo de Dios, te olvidaste de mi gracia. Si todavía no he entendido cuál es esa gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas, si todavía nosotros no hemos entendido lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tenemos que revisarnos. La gracia que Dios ha puesto en nosotros ha sido una gracia extraordinaria. Y esa gracia debe ser reflejada, como nosotros ya vimos en el libro de Filipenses, capítulo 4, del 4 al 7. Dios ha dado esa gracia para que nosotros entendamos que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo en el cual su nombre debe ser exaltado. Su nombre debe ser glorificado. Su nombre debe ser expuesta por cada uno de nosotros, enfocándonos en que el regocijo verdadero está en Él, enfocándonos en que solamente Él es el motivo, Él es la razón, Él es el por qué nosotros vivimos. Que vuestra gentileza, que la forma de nosotros expresarnos a los demás, es expresar más bien esa gracia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por nada nosotros debemos de afanarnos en este mundo. Por nada nosotros debemos estar desconcentrados de la presencia de Dios. Por nada de lo que nosotros quizás estemos pasando hoy en día,
nosotros vamos a hacer o vamos a buscar la solución de dicho problema. Si lo buscamos delante de la presencia de Dios, Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar la mejor salida a nuestros problemas. Yo no sé cuántos problemas tú tienes. Pues yo creo que todos los que estamos aquí tenemos problemas. Todos. No hay uno que no tenga. Incluyendo a los niños que están aquí tienen problemas. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos tienen hambre tienen que llorar. Porque no tienen otra manera de comunicarse. Y para eso, para ellos es un problema. Pero ¿sabe qué? Que Dios siempre utiliza un instrumento para que así mismo su nombre sea glorificado. ¿Te olvidaste de la gracia de Dios? ¿Podemos entender ahora cómo Dios obra en nuestras vidas? ¿Podemos entender ahora cómo nosotros debemos de actuar de aquí en adelante? Dios es el motivo por el que nos reunimos. Y Él quiere que como iglesia nosotros entendamos que verdaderamente debe haber un cambio en nuestros corazones. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Un cambio de entender que su gracia está ahí en nosotros. Y que nada nos desconcentre de lo que es su amor, su misericordia. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, aquí estamos nosotros